Bueno, tal y como hemos estado anunciando en la programación a través de nuestros digitales, hoy contamos con la presencia de Yunice. Yunice Suárez. Suárez, Yunice. Y lo que pasa es que la pronunciación que hay por ahí no es la misma. Yunice Suárez, ella es inspectora del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana con asiento en Santiago. Ya les adelantaba de los temas que podemos abordar con ella para esclarecer muchas cosas que todavía están confusas y más con la resolución que favorece a las domésticas en el país. Buenos días, Yunice. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Yunice Suárez, yo soy inspectora de la representación local de aquí de Santiago de los Caballeros. Ese nombre, la representación local, Yunice. Yo creo que conviene iniciar por ahí aclarando cómo opera el Ministerio de Trabajo en Santiago, porque no se le llama dirección regional. Regularmente cuando, por ejemplo, si uno llama al Ministerio de Trabajo, da la impresión como de que hay dos enfoques, uno que tiene que ver con el trabajador per se y otro que tiene que ver con la gestión de empleo. ¿Cuál es la estructura de aquí de Santiago? Sí, por provincias, en todas las provincias existe lo que es una representación del Ministerio de Trabajo, con excepción, por ejemplo, de La Vega, que tiene 3, por lo accidentado del terreno, Constanza y Jarabacoa. Aquí en Santiago nosotros estamos divididos por departamentos. Tenemos el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial, la Oficina Territorial de Empleo, el Departamento de Inspección, para el cual yo presto servicio. También tenemos el Departamento Legal y el Departamento de Trabajo Infantil. Pero como inspectores son varios, me imagino, porque... Sí, somos varios. Sí, son varios. Sí, somos varios. Actualmente somos unos 8 que hacemos el trabajo. Nuestra función principal es verificar el cumplimiento de la norma laboral, tanto a requerimiento del Ministerio de Trabajo como de los trabajadores y de los empleadores que se acerquen hacia nosotros. También nosotros tenemos una función muy importante, que es de orientar los trabajadores que se acercan todos los días al Ministerio de Trabajo. Ustedes ya conocen lo que son los cálculos de prestaciones laborales. Oh, claro, es un tema recurrente. Exactamente, Sí, los sí. cálculos, las orientaciones. Nosotros impactamos bastante en lo que son las relaciones laborales y la formalización del trabajo. ¿Cómo ustedes investigan? ¿Quién tiene la razón? Porque yo como empleado que me despidan o tenga algún inconveniente y vaya a calcular mis prestaciones y diga, yo tengo 20 años trabajando y quizás no sea así. Sí, mire, el cálculo se le hace a la persona en base a las declaraciones que da. ¿Qué hace la persona? Sí, que hace la persona que va, puede ser el trabajador, puede ser el empleador. El mismo cálculo debajo dice que ese cálculo se hace en base a las declaraciones de las partes y que no se opone al criterio de un juez, porque una cosa es en la realidad, que en materia laboral, la realidad de los hechos está por encima, y otra cosa es lo que no sea, ¿verdad? Si usted dice, por ejemplo, que usted gana un salario de 12,000 pesos, para poner un ejemplo, y que tiene 20 años trabajando en la empresa, pues se le hace el cálculo en base a eso. Cuando no coincide lo que declaran las partes, ¿cuál es el proceso que se sigue? Sí, en ese punto nosotros como inspectores de trabajo procedemos a lo que es la conciliación, ¿verdad? Conversamos con ambas partes y muchas veces conciliamos. Que esa es parte también de nuestro trabajo, la conciliación, la paz laboral, como le dije ahorita, incidir de manera positiva en las relaciones de trabajo. ¿Y no se toman esto la referencia de la TCS? Porque ahí están registrados, se supone, ¿verdad? Cada uno de los empleados. Mire, es una obligación fundamental del empleador inscribir al trabajador doméstico, al trabajador en la seguridad social. Dije doméstica porque vamos a hablar más adelante de la resolución 14-2022, pero para todos los trabajadores. La ley 87-01, que está basada en principios, el principio de la universalidad, que establece que todos debemos, ¿verdad?, de acceder al sistema dominicano de la seguridad social. El empleador está en la obligación de inscribir al trabajador desde el día antes de iniciar la relación de trabajo, establecen los expertos. ¿Por qué? Porque el día que inicio la relación de trabajo puedo tener un accidente, para darle un ejemplo. Eso es una obligación del empleador, dirigirse a la TCS y hacer el registro correspondiente. Eso se llama inscripción oportuna al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. ¿Cuáles son los casos más comunes que se reportan? Más frecuentes. Bueno, como le dije anteriormente, una de las funciones principales de nosotros es verificar el cumplimiento de la norma laboral. Generalmente los salarios
Sí, muchas veces los empleadores no pagan el salario correspondiente. Usted sabe que cada sector tiene su salario, por ejemplo, el sector privado no sectorizado, zonas francas, ONG y el doméstico, que es el que vamos a tratar en el día de hoy. Esos serían de los casos más comunes, los descansos también, los descansos que a veces los empleadores se niegan, el pago de los días feriados. ¿Y qué es lo que pasa con las instituciones públicas? Tienen una prerrogativa ellos, que vemos que en las alcaldías hay mucha gente trabajando por debajo de lo que se considera salario mínimo. Mire qué es lo que pasa, que hay ciertas instituciones que no se le aplica el Código de Trabajo, instituciones públicas. De hecho, el mismo Código de Trabajo establece a quienes se le aplica y a quienes no. Por eso ahorita me referí a salarios sectorizados, por ejemplo, salario de zonas francas, salarios de ONG, y el salario del sector público, el mínimo es otro. Es otro. ¿Y cuál es el salario del sector público? El mínimo. Creo que anda rondando unos 10 mil pesos, pero nosotros como Ministerio de Trabajo no nos inmiscuimos en ese punto. Para eso está el Ministerio de Administración Pública, que se rige por la Ley 41-08. Claro, Nosotros trabajamos lo que es el Código de Trabajo, la Ley 16-92, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un punto muy importante en la relación de trabajo. Nosotros los inspectores verificamos también esa parte, la higiene y la seguridad en el trabajo. De hecho, nuestro ministro, el licenciado Luis Miguel de Camps, ha hecho mucho énfasis en lo que es la higiene y la seguridad en el trabajo, porque es un derecho fundamental del trabajador, tener acceso a un espacio de trabajo sano y seguro. ¿Cuáles son las faltas donde el empleado pierde todos sus derechos, Eunice? Sí, el Código de Trabajo, en el artículo 88, establece una figura jurídica que se llama el despido. Despido es la facultad que tiene solamente el empleador de despedir, de terminar el contrato de trabajo al trabajador cuando comete faltas al contrato de trabajo. El mismo artículo 88 tiene 19 ordinales, 18 son limitativos y el 19 es enunciativo. O sea que cualquier situación que se presente como una falta al contrato de trabajo, pues el empleador puede ejercer ese derecho. ¿Cuál es la causa más común que nosotros vemos? Y de hecho lo establece hasta la Suprema Corte de Justicia, que son las inasistencias al trabajo. En el ordinal 11 establece el Código de Trabajo que 2 días consecutivos, 2 días en un mismo mes que yo falta al trabajo, sin causa justificada, sin permiso, que el empleador no sepa nada de mí, pues puedo ser despedido sin derecho a prestaciones laborales. Pero son muchas. Sin derecho a prestaciones. Sin derecho a prestaciones laborales. Entiéndase lo que es preaviso y cesantía, porque las prestaciones laborales están compuestas por 4 conceptos, que son preaviso, cesantía, vacaciones y Navidad. Las vacaciones y la Navidad el trabajador nunca las va a perder, porque eso se llama un derecho adquirido. Okay. Bueno, y parece que hay otras que ya en otro programa veremos los detalles. Antes de meternos en el calor de este tema que tiene a mucha gente preocupada, y como en este plano de aclaración de lo que hace el Ministerio de Trabajo. Yo creo que es una oportunidad que podemos aprovechar porque en la mayoría de la gente, el imaginario colectivo está, Ministerio de Trabajo, calcúlame mis prestaciones. O sea, esa es la función del Ministerio de Trabajo, o yo ir a poner una denuncia si yo entiendo que me han violentado mi derecho como trabajador. Pero hay áreas como la gestión de empleo, ¿no? Sí, la Oficina Territorial de Empleo. Los trabajadores que se quedan sin trabajo pueden pasar por allá, por este departamento, depositan su currículum, ya ellos tienen su proceso. Como les dije anteriormente, tenemos la Dirección General de Higiene y Seguridad, que nosotros verificamos, ellos junto con nosotros, con los inspectores, verificamos el cumplimiento del decreto 522-06, que como les dije anteriormente, establece que el trabajador tiene derecho a espacios sanos de trabajo. El empleador está en la obligación de crear los comités y los programas de higiene y seguridad en el trabajo. También tenemos el Departamento de Trabajo Infantil encabezado por el licenciado Ignacio Pérez, que ha hecho un trabajo excepcional en la ciudad de Santiago. Yo tuve la oportunidad por muchos años acompañarlos, ¿verdad? Nosotros salíamos a las calles y verificábamos en las empresas que se les estuviera dando cumplimiento a estas disposiciones legales, que no estuviesen trabajando niños menores de edad. Estamos hablando de empresas, perdón, estamos hablando de empresas, pero también y los que andan en las calles.
Bueno, en ese caso ya sería con ANI. No, pero andan niños también vendiendo y trabajando. Sí, pero no es trabajo subordinado. Ah, ok. Sí. Ya. Ok. Hay muchas empresas familiares que como parte de la tradición, de la costumbre y la política, está integrar a los muchachos a acciones laborales, digamos, a la medida de su condición. Esto es totalmente inaceptable, entra dentro del plano de lo ilegal, o hay condiciones en las que un padre de familia que tiene una empresa familiar, una ebanistería o empresas ya de mediano o gran tamaño, que vayan integrando a los muchachos que parte de su trabajo o en las vacaciones es ir a colaborar en la empresa familiar. ¿Eso es admisible o no? No hay forma. Es admisible en el caso de que, por ejemplo, sea su hijo, sea su nieto. No hay ningún inconveniente con eso. Bien. Ok. Debe haber un parentesco familiar de primera línea. Sí, preferiblemente. Ok. Aquí surgió, con lo que usted decía, surge una pregunta en el plano laboral, que aquí en Santiago en estos días ha estado muy presente porque ciertas instituciones sonoras han presentado los casos. Y es el tema de los sindicatos en las empresas. ¿Eso lo manejan ustedes también? Nosotros sí hacemos ciertos trabajos con los sindicatos. Ustedes saben que los sindicatos están para defender los derechos de sus iguales, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en una empresa no se está cumpliendo con la norma laboral, ya sea higiene y seguridad, el pago del salario, pues el sindicato que debe hacer notificarlo al Ministerio de Trabajo. Nosotros hacemos las investigaciones correspondientes, le damos el plazo al empleador para que cumpla y en caso de incumplimiento procedemos a levantar un acta de infracción, que ya eso se conoce en fiscalía. Pero sí, el derecho a la sindicalización es un derecho fundamental de los trabajadores, establece la Organización Internacional del Trabajo. ¿Eso exime las zonas francas? No, zona franca, yo diría que sería uno de los sectores que más cuenta ahora mismo con sindicatos legalmente establecidos. Porque conocemos múltiples casos de empleados o ex empleados de zona franca que intentaron organizarse. Y estoy diciendo zona franca, pero eso se puede extender a muchos otros sectores, y se les negó ese derecho. Incluso hoy día hay mucha de esa gente que cuando van a ser contratados, que prácticamente ya tienen un contrato firmado, y la empresa llama a esas empresas donde trabajaron, de inmediatamente le dicen, ese no, porque ese es un sindicalista, esto, aquello. Y hay mucha gente que tiene ese dolor, que ha padecido la intención que tuvo en algún momento de quererse sindicalizar. Bueno, ya en ese punto nosotros como Ministerio de Trabajo hay cosas que no podemos controlar. Igual pasa, por ejemplo, con los trabajadores que dicen que dan malas referencias de ellos. Van al ministerio buscando una respuesta, pero imagínense, hay cosas que uno no puede controlar. Pero sí, el derecho a la sindicalización y negociación colectiva son derechos fundamentales de los trabajadores. Establece la Organización Internacional del Trabajo. No importa que sean más de uno en una misma institución, Eunice. Sí, puede haber más de un sindicato. El mismo código establece las reglas para la conformación y el fuero sindical cómo estaría dividido. Sí, no hay problema. Ahí vamos. Bueno, hay un tema que es el tema central de discusión, de preocupación incluso por muchos sectores, que es lo relacionado con el registro de los trabajadores domésticos. Y decimos trabajadores usando el plural masculino, ¿verdad? Que incluye tanto a las mujeres como a los hombres. El trabajo doméstico no solamente es de lavar y planchar, hay mucho trabajo doméstico que implica jardinería y cosas por el estilo. Bueno, hay una resolución, hay todas unas determinaciones, incluso unos plazos, Eunice, que se dieron para el registro. ¿Cómo va eso del registro de los trabajadores domésticos? Sí, está avanzado. Ya entró en vigencia el 19 de diciembre del año 2022. La resolución 14-2022 procura igualar lo más posible el trabajo doméstico al trabajo convencional, entrando en vigencia el convenio 189,
que es referente al trabajo decente de los trabajadores y trabajadoras domésticas. Esta resolución pues pretende llenar una brecha. Como todos sabemos, el trabajador doméstico no estuvo inscrito en la seguridad social por muchas razones. Sabemos también que las casas de familia pues no generan beneficios, entonces como que no se sabía dónde ubicarlo, bajo qué régimen, porque usted sabe que la ley de seguridad social tiene 3 regímenes, que es el régimen contributivo, subsidiado y el contributivo subsidiado. Entonces, a partir de la resolución 14-2022, se dispone la inscripción del trabajador doméstico al régimen contributivo subsidiado. ¿Qué significa esto? Que tanto el trabajador como el empleador y el Estado harán los aportes para que el trabajador esté protegido por ARS, AFP y riesgo laboral, que yo entiendo que es un gran logro de esta gestión y del Ministerio de Trabajo. Se discutió al principio, Eunice, de que las familias debían convertirse en empresa para poder hacer los registros y reportar a ese empleado a la seguridad social. ¿Qué de cierto hay en esto? No exactamente, deben de convertirse en empresa, porque de hecho el aporte es un aporte mínimo, si así pudiéramos llamarle. Yo lo tengo por aquí. Es un aporte de 859 pesos con 43 centavos. Está dividido entre trabajador, empleador y el Estado. Como les dije anteriormente, el empleador aportará 571 pesos con 50, el trabajador 28 pesos con 50 y el Estado 259 con 43. Eso es un pago mensual, que yo entiendo que es un precio módico, vamos a decir, un monto módico para aportar a la seguridad social, porque ustedes saben que nosotras, las empleadoras domésticas, me incluyo, a veces nos solidarizamos con las chicas del servicio. Y si, por ejemplo, nos llevan una receta, a veces le damos, mira, toma 1,000 pesos, toma 2,000 pesos, ya con ese aporte en la seguridad social, yo como empleadora doméstica, yo voy a estar tranquila. Bien, y es un aporte mínimo y vamos a aportar los 3. Se le dio participación al Estado, a los trabajadores y al empleador. Esto incluye todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Esa aportación va tanto para pensiones, riesgo laboral, el tema del seguro médico. Por ejemplo, ese tema del seguro médico, eso le genera el seguro médico de ¿qué tipo de seguro médico le genera Sería el nuevo régimen, el contributivo subsidiado. De SENASA. No exactamente, porque acuérdate que existen varias ARS. Anteriormente sí, se mandaban a inscribir a SENASA porque no teníamos el régimen contributivo subsidiado, que es el que vamos a trabajar ahora con las domésticas. Otro punto importante que debemos de saber es que la trabajadora que esté inscrita en la Seguridad Social, si sale embarazada, tendrá sus 14 semanas pagas, tal como establece el Código de Trabajo por el sistema. Bien, su subsidio de lactancia, que es un 33%, anda por ahí oscilando, del salario, enfermedad común también. O sea que yo entiendo que es un avance. Hay un salario grande. mínimo establecido inclusive. Sí, estimado. Aquellas que están devengando más de ahí debe permanecer igualito. Sí, señor, no se le puede hacer ningún tipo de descuento. El salario mínimo para el sector doméstico ahora mismo oscila los 10,000 pesos dominicanos para una jornada normal de trabajo. Ahora bien, si su trabajador doméstico gana 15,000 pesos, por eso ahora usted no puede rebajarle. Ahora bien, si gana menos de los 10,000, pues debe ajustarle. Y aquellas que trabajan en varios lugares a la semana, Eunice, ¿qué ustedes han establecido? Porque hay personas de estas que trabajan en 3 y 4 lugares a la semana. Sí, igual que el trabajo convencional, que el empleador esté en la obligación de registrarlo. Los 3. Sí, puede registrarlo, no hay ningún inconveniente con eso. Y entonces, ¿cómo sería el pago? Igual. Sería igual porque la resolución 551-8 establece un pago mensual. Yo digo de la contribución a la ¿cómo se llama? A la seguridad a social. La seguridad social. Sí, porque es por empleador. Entonces, por cada trabajo usted debe de hacer su aporte. Porque si, por ejemplo, esa trabajadora me trabaja a mí los lunes y miércoles, usted trabaja los viernes, y con usted ya tiene un accidente laboral y no está inscrita, entonces usted está en falta. Bien, para darle un ejemplo. Sí, esto hay que digerirlo con café. Vamos a recibir nosotros, sí, para que nos adentremos. A recibir a Xiomara aquí, que
nos deleita con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas 3 presentaciones. Gracias, Xiomara, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Ok, o sea, el uso es muy lógico, eso que acaba de establecer. Es decir, si una persona trabaja lunes y martes en una casa de familia, miércoles y jueves, para ponerlo así en orden, en otra, y viernes y sábado en otra, puede tener un accidente laboral en cualquiera de esas. Eso es para dar un ejemplo. Exacto. Y si yo como empleador de lunes y martes, tú tienes un accidente el jueves, yo no puedo reportarte como que tú tuviste un accidente en mi casa, ¿verdad? Entonces, esto obliga, es un beneficio para el empleado doméstico que la juega así. Beneficio en todos los sentidos, porque regularmente le va mejor económicamente y estarían reportando para la seguridad social. El fondo de pensión. Su fondo de pensión estaría recibiendo 3 aportes por 3 vías por el mismo monto. Pero eso crea una situación en los empleadores también. Porque eso te dice que tú, una gente que va un día a tu casa, un solo día a tu casa, ahora se te agregan otro monto. Por eso. Pero como le dije anteriormente, a veces creemos como empleadores que es un gasto y al contrario no es un gasto, que es lo que nosotros como inspectores cuando van al Ministerio de Trabajo y nos hacen la pregunta, queremos concientizar, no es un gasto. A veces yo gasto más dinero dándole a la muchacha el servicio para la receta, para que vaya a la consulta, que tal vez lo que voy a aportar. También sí, pero eso es ocasional, ya que yo un gasto fijo. Sí. También recordemos que esto es un plan piloto, la misma resolución lo establece, la 551 del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Porque vamos a ver cómo se van dando las cosas en el camino. Un ejemplo, que usted le pague 800 pesos por día a esa persona, ya son 1.600, porque tenemos que también hacer el aporte. O sea que ahí se duplica la cosa. Y entonces, dígame una cosa, Eunice, esa persona que va los lunes a su casa, cuando hay 3 lunes días de fiesta en ese mes, ¿qué ocurre ahí? ¿Debe asistir a su trabajo o usted debe pagarle esos 3 lunes que no fue? Ahora? La ley establece que debe de pagarlo al doble. Al doble. Sí, va. Porque ese es el día que le toca ir a trabajar. Si va a trabajar, tiene que pagarlo al doble. Si la trabajadora se lo exige, pues debe de pagarlo y la ley así lo establece porque está trabajando un día feriado. Solo trabajaría un día al mes. Solo trabajaría un día al mes y cobraría igual o cobraría el doble si lo trabaja. Bueno, yo entiendo esto de que es un plan piloto, de que hay muchas cosas que tendrán que revisarse. Pero lo que el piloto aterriza, oye, el más perjudicado es el empleador, ¿eh? Yo creo que sí hay un tema ahí con los empleadores porque en gran medida el empleador el trabajador doméstico o la trabajadora doméstica, que son las más, en este caso, suele hacer una repartición o un compartir, ¿verdad? El salario, porque tú no eres una empresa, pero necesitas que alguien te ayude en el hogar para tú poder dedicarte a tus labores. Hay cosas que uno entiende que se irán acomodando en el camino. A mí me gustaría volver sobre el tema del seguro de salud. Dejar esto claro. La trabajadora doméstica de mi hogar, de su hogar, puede optar por el seguro de salud que le parezca o por la ARS que le parezca, ¿verdad? Ese seguro lo admiten en cualquier institución de salud o en la mayoría, o solo está restringido a los hospitales públicos. Mire, esa información yo no la tengo, pero sí le podemos orientar a los televidentes que pueden llamar a la Tesorería de la Seguridad Social. También existe un link, podemos darlo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Tenemos el link de la Tesorería de la Seguridad Social, que es servicios@tss.gov.do. También tenemos el número 809-472-6363. Vamos a repetir el número de teléfono. 809-472-6363. Y el correo servicios@tss.gov.do.
Estos son los Eunice, asuntos que tienen que ver con la Tesorería de la Seguridad Social. y ya está definido el tema de los extranjeros. Hay muchos que no tienen la documentación, pero están trabajando, otros que no tienen un documento ni que lo identifique y que están desempeñando una labor. Sí, para poder ser registrado en el Ministerio de Trabajo, la misma resolución 14-2022 establece que para registrar el contrato debemos de tener la cédula o el pasaporte. Sabemos la situación de muchos extranjeros que no tienen ni siquiera el pasaporte, y eso sería un riesgo que toma el empleador de emplear este tipo de personas que no tienen documentación. Y si tiene documentación, Eunice, pero está ilegal en el país. Conocemos, por ejemplo, hay casos de muchos venezolanos que han venido con su pasaporte, han ingresado al país porque no hay objeción de ingreso. Simplemente ingresan, pero hay un periodo en el que deben salir del país, como muchos dominicanos que se quedan, ¿verdad?, en los Estados Unidos, van con visa de paseo y se quedan. Si un extranjero, venezolano, chino, haitiano, lo que sea, tiene documento de identidad, pero ya está vencido, es decir, está de manera ilegal en el país, ¿cómo se procede en ese caso? El Ministerio de Trabajo tiene un proceso para regularizar el trabajo de extranjeros. Si desean pueden comunicarse al 809-583-3900. Allá se le entrega un brochure porque es un proceso un poquito extenso. Y recuerde que nosotros siempre estamos de parte de la legalidad. Bien, de hecho, nosotros los empleadores, digo empleadores porque yo soy empleadora también, debemos de cumplir con la parte del 80-20 del artículo 135 del Código de Trabajo, que son porcentajes que establece la ley de personal extranjero y de personal dominicano. O sea, ya eso es otro usted medio tema. se sonríe porque usted sabe que eso aquí no funciona. Bueno, nosotros buscamos la manera de Buscan que la funcione. manera. Hacemos, en mi caso particular, he tenido que sancionar empresas de la construcción. Ustedes saben que utilizan mucha mano Y de muchas obra instituciones extranjera. públicas también. Sí, las instituciones públicas nosotros, como les dije anteriormente, no las inspeccionamos. No las inspeccionan. Sí, porque se manejan por la ley de función pública, que es la 41-08. Nosotros trabajamos la ley 16-92. Porque lo que estaba ocurriendo en la frontera con esto de documentar con carnet para trabajar, ya eso no correspondía a ustedes. No, nosotros somos Ministerio de Trabajo. Pero Pues era ya para, eso era sería para trabajo migración. que se estaba documentando. Ya la eso gente. sería migración. El permiso para trabajo, para lo que sea, yo creo que entonces eso atañe a la Dirección de Migración, Dirección General de Migración. Al Ministerio de Trabajo, el permiso para trabajar. O sea, le di el número de teléfonos, pueden comunicarse con nosotros allá porque es un poquito extenso. De hecho, se le entrega un brochure a los empleadores porque tienen que presentar ciertas documentaciones. Permiso para trabajar. Para trabajar, contratos de trabajo y todo eso, los documentos. No lo tengo todo en mente, pero por ahí es que va más o menos. Y una persona que trabaja un día o 2 días a la semana en una casa, también hay que darle las vacaciones correspondientes. Sí. ¿Y cómo se calculan las vacaciones del que solo va un día a la semana? Bueno, el código no te dice si, por ejemplo, va 1, 2, 3 o 4 días. El código te habla de cuándo el trabajador empieza a adquirir el derecho. Por ejemplo, para disfrutar las vacaciones de 1 a 5 años, 14 días laborables de disfrute y 14 días de pago. Ya si tiene más de 5 años, serían 18 días de pago, 14 días de disfrute. Si, por ejemplo, la relación de trabajo se rompe antes del año, encima de los 5 meses y antes del año, pues se le hace una proporción del pago de las vacaciones. O sea, cada caso es particular porque puede hacer que se rompa el contrato de trabajo, puede hacer que el trabajador lo vaya a disfrutar las vacaciones. Pero cuentan todos los días. Por ejemplo, si yo tengo un empleado que solo va los lunes a trabajar y le toca, ya tiene un año conmigo, le tocan 15 días laborales. 14 días laborables, ¿verdad? Entonces, yo voy a contar todos los días de la semana. Exactamente, que los son días laborables. de la semana. O sea, que esa persona estaría faltando 3 lunes. 3 lunes. Tres Exactamente. lunes, ¿verdad? Sí, pero para el pago se le va a calcular en base a 14 días. Bien. Ya. Si tiene menos de 5 años, de 1 a 5 años, como le dije ahorita, es un rango. O sea, una persona que asista 52 veces al trabajo anual tiene el mismo derecho que uno que va todos los días.
Sí, aquí lo que va a variar es el pago que usted le va a hacer, porque una persona que vaya todos los días a trabajar, que cumpla con un horario normal de trabajo, no va a tener el mismo salario de una persona que vaya 1 o 2 días a la semana, usted ve, que ni siquiera viene siendo un medio tiempo. Y el tema de las horas. Se establece, creo que cuando una persona no tiene un trabajo regular de 40 a 44 horas, entonces se establecen unos pagos por horas, unos pagos mínimos por horas. Eh, Esto no afecta, hay que hacer un registro especial para que yo como empleador, si tengo un empleado que no le voy a pagar los 10,000 mínimo, porque lo que hace es que va un par de horas a la semana, entonces lo que yo al mes le voy a Es una pagar proporción. es una proporción. Sí. Hay que hacer un registro especial para eso. Sí, la seguridad social le da a usted, cuando usted inscribe el trabajador, por ejemplo, un trabajador que le vaya a laborar usted medio tiempo es hasta 29 horas, ya eso es otro punto. La seguridad social le da a usted una opción que dice que es un trabajador asalariado por hora o tiempo parcial. Bien, entonces ahí usted le Y ahí hay un registra. pago mínimo. Exactamente, ahí usted le registra lo que el trabajador va a devengar, que en este caso no tiene que ser el salario mínimo completo tal vez de su sector. Y los permisos se pagan. Por ejemplo, volviendo al tema de la que trabajan en un solo día a la semana y le pide permiso ese día porque no puede ir. Hay una pregunta muy interesante y una pregunta que nos hacen mucho en el Ministerio de Trabajo, y es que los trabajadores se quejan mucho y dicen, no, pero no me dan el permiso. De hecho, eso pasa mucho hasta en las empresas. Mire, el artículo 54 del Código de Trabajo establece cuáles son los permisos remunerados. Por ejemplo, si a usted le nace un hijo, 2 días. Si se le muere algún familiar cercano, por ejemplo, papá, mamá, abuelo, 3 días. Si se casa, 5 días. Esos son los únicos días que establece Pero el y esos código. son permisos, eso no Son es licencias. que en otra Son categoría, licencias, digo yo. exacto. En otras categorías va como licencias realmente, legalmente. Es lo único que establece el Código de Trabajo. Ahora bien, si usted necesita, por ejemplo, un permiso para ir a hacer alguna diligencia personal al médico ya, y nosotros le decimos, bueno, pues hable con su empleado, no está en la obligación de pagarlo, porque si el trabajador no presta el servicio, el empleador no está en la obligación de pagarle el salario, pero ya eso se hace de manera consensuada entre las partes. Bueno, ya ustedes se están oyendo, aquí estamos desenredando, dejando con la mayor claridad, porque nuestro trabajo es informar, aquí contando con Eunice Suárez, ella es inspectora del Ministerio de Trabajo, con sede aquí en Santiago de los Caballeros. Todo esto que tiene que ver con la nueva modalidad, el registro de la gente que trabaja como empleados domésticos y muchos otros temas relacionados con el trabajo, con el empleo y esta temática que es la que permite el progreso de los pueblos. Nosotros vamos a cumplir con nuestros comerciales, los auspiciadores de ese espacio. Cuando retornemos, seguiremos conversando con ella.
Continuamos en este café de Diario 55 y con la presencia de Eunice Suárez, inspectora local del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. Eunice, para registrar a esos empleados, ¿hay que ir personalmente o ustedes tienen algún tipo de mecanismo donde la gente pueda accesar para entonces hacer los trámites correspondientes? Sí, pudiera hacerse de manera personal con 3 contratos de trabajo en original, pero preferiblemente es hacerlo en la página que fue habilitada para eso. Si podemos ponerla, la página es domésticas.mt.gov.do. Bueno, en un momento el señor director nos colocará ahí la página. Sí. Yo creo que lo primero aclarar que hay mucha gente que tiene resistencia al tema tecnológico, Sí. y es bueno saber que usted puede apersonarse, ¿verdad? Se puede apersonar. Ahí está la página, ¿verdad? Sí, sí, ahí la tenemos. Bueno, ok, ahí está la dirección electrónica. Entonces, uno ingresa a esa página. Ahí completa algún tipo de formulario. Sí, completar los datos, sería el contrato de trabajo, donde se van a plasmar las generales de las partes, tanto del trabajador como del empleador, los nombres, la cédula, el domicilio, el trabajo que se va a realizar, desde cuándo, el salario que es importante, o sea, todos esos puntos. También nosotros los inspectores estamos a su orden en la 9ª planta del edificio gubernamental, presidente Antonio Guzmán, conocido como el Huacalito. Cualquier situación que a ustedes se les presente, pues puede pasar por allá. Nosotros trabajamos de 8 a 4, el servicio es de manera gratuita y cualquier situación que se les presente, pues pueden pasar por allá. Como todo esto es nuevo, puede generar como cierta duda o ansiedad entre... Y requeriría asesoría, ¿verdad? Exactamente. En los procesos nuevos casi siempre. Aunque en muchos de los casos, estas plataformas, estos formularios son como muy intuitivos, Sí. y permiten, pero no todo el mundo está familiarizado con el tema de las nuevas tecnologías. Completar eso implica presentar una especie de contrato de trabajo. Sí, sería el contrato de trabajo que se presentaría. Ahí se Accesando a presentaría. la página le va indicando todo lo que debe de hacer. Pero estamos hablando de un contrato de trabajo que tú y yo acordamos o algo que firmamos ante un abogado notario, porque el tema contrato de trabajo. contrato de trabajo a veces es ambiguo. O sea, la mayoría de las empresas aquí tienen un acuerdo que se hizo verbal, pero no hay un documento donde especifique el perfil, las funciones de ese empleado que ese empleado va a desempeñar. Cuando hablamos de contrato de trabajo, ¿estamos hablando de que se firmó algo ante un abogado o lo que tú y yo acordamos? Como usted desee, si lo hace con un notario público, si usted desea hacerlo, tiene la facilidad económica, pues lo puede hacer. De lo contrario, puede ser un documento sencillo, como establece la resolución 14-2022. Porque en materia laboral también el contrato de trabajo verbal tiene la misma validez que por escrito, pero como lo escrito está, ¿verdad? Ya. Es mejor hacerlo por escrito y también para que esa información pues llegue a la tesorería de la Seguridad Social, porque son sistemas que trabajan entrelazados también. Ya. Y ante cualquier reclamo, ¿verdad? Exacto, no Lo, por escrito. lo que está ahí registrado, Claro. Supongo que tiene más peso ante Tiene más peso. cualquier conflicto. Lo que ya se ha registrado en la discusión va a ser tomado como lo asentado. ¿Y hay una fecha plazo, Eunice, para registrar a los empleados? Bueno, la fecha empezó a correr a partir del 19 de diciembre del 2022. O sea que si usted no lo ha hecho, váyalo haciendo. Bien. Y habíamos oído como que a mitad de mes, de este mes pasado, de enero, luego como que hasta el 31, no sé, ¿a qué se refiere eso? Ay, qué bueno que me hizo esa pregunta, porque voy a aprovechar la oportunidad para invitar a todos los empleadores a realizar la planilla de personal fijo de GT3. Es un documento que la ley establece que el empleador, no el doméstico, sino el empleador convencional, debe de hacer todos los años, a más tardar los primeros 15 días del mes de enero, para registrar su personal fijo. Pero ¿qué pasa? Que debido a ciertas situaciones que hemos tenido con el sistema, se le dio un plazo, se le extendió el plazo hasta el día
31 de enero hasta ayer. O sea que a partir del día de hoy ya los inspectores de trabajo estaremos visitando las empresas, verificando el cumplimiento de la norma y verificando que tengan su planilla de personal fijo DGT3 al día. Esto ya para el trabajo convencional, no para el doméstico. ¿Y qué trae esta planilla que no, qué es lo nuevo de la planilla? O sea, no, es básicamente lo mismo, los datos del trabajador, sus nombres, su cédula, el número de seguridad social, porque antes de yo registrarlo en el ministerio, debo de registrarlo en la seguridad social, la cual le asigna un NSS, que es un número de seguridad social, el salario real del trabajador, el puesto, las vacaciones, para cuando nosotros los inspectores de trabajo pasemos por allá, verifiquemos que todo esté en regla. En caso de cualquier anomalía, pues nosotros le dejamos saber a las empresas, le damos los plazos correspondientes para que hagan los arreglos, porque esto pasa mucho. También, en caso de eventuales demandas laborales, usted tiene que presentar como empleador su planilla, ¿verdad? Del personal que usted tiene, del salario que usted le paga, de que usted le da sus vacaciones y que se las programa. Esta resolución y vuelvo con el trabajo doméstico, Okay. Eunice, porque tengo entendido que antes el empleado doméstico no recibía ningún tipo de prestaciones al momento de concluir un trabajo con un Excelente contrato. pregunta. Excelente. Esto entonces con estas resoluciones para ya implicar todo esto de prestaciones y todo lo que le Las favorezca. prestaciones siguen siendo las mismas. En el caso de ellos son derechos adquiridos. Como le expliqué al principio, las prestaciones laborales están compuestas de 4 conceptos, que son preaviso, cesantía, vacaciones y Navidad. Como el contrato de trabajo doméstico es un contrato de trabajo atípico. ¿En qué sentido? En el sentido de que no genera beneficios, se le exime al empleador pagar preaviso y cesantía. ¿Qué te pago? Vacaciones y Navidad. Sí hubo un tiempo, yo recuerdo, siendo yo inspectora de trabajo, que cuando entró en vigencia el convenio se le estaba pagando el preaviso, pero eso solamente duró un tiempo, trajo muchos conflictos. La resolución 14-2022 reafirma de que al término del contrato de trabajo seguiremos pagando lo que son los derechos adquiridos, vacaciones y Navidad. ¿y el sueldo 13? Ese es el salario de Ese es Navidad. Navidad. El de Lo que pasa es que Navidad, tiene ya, varios ya. El nombres. famoso doble sueldo. Exactamente, Ya, tiene varios sí. nombres, Navidad, doble sueldo, Navidad. 13, pero legalmente se llama duodécima parte de los salarios devengados en el año. Porque no siempre un trabajador te labora un año completo. Puede hacer que te trabaje 1, 2, 3, 4, 5 meses. Y legalmente se llama duodécima parte de los salarios devengados en el año. Sí, al trabajador doméstico hay que darle su Porque salario de Navidad. así se calcula, ¿verdad? Se divide Sí. entre 12 y de ahí lo de Exacto. ese nombre de duodécima parte. Sí, señor. Eunice, aquí se comenzó a promover una política que en el día de ayer, por ser el Día Nacional de la Juventud, como que vuelve a salir a la palestra, y es del primer empleo. Hay muchas restricciones para tú poder ingresar al mundo laboral, porque hay puestos a los que aspiras, porque te formaste para eso, porque estudiaste una carrera, hiciste maestría, y resulta que cuando quieres ingresar al mercado laboral te dice tantos años de experiencia. Entonces, hay un tema del primer empleo. ¿Eso lo manejan ustedes? Nosotros tenemos la Oficina Territorial de Empleo. Pueden, si necesitan cualquier información, amablemente los muchachos le pueden asistir, le toman los datos, su currículum y los ayudan a insertarse en el mercado laboral. Les invito a que pasen por allá. Pero hay un grupo de empresas o eso del primer empleo como que no queda claro si son empresas específicas que están alineadas con este programa, tienen algún tipo de beneficio del Estado o cómo es que eso funciona. Si tengo entendido que las empresas presentan las vacantes que tienen. De hecho, no sé si ustedes han escuchado que se han hecho ferias de empleo, sí. con el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, yo si tengo mi empresa y necesito una persona del servicio al cliente, pues yo notifico al ministerio de que necesito una persona con tal o cual perfil. Entonces, para eso está la Oficina Territorial de Empleo, allá mismo, en la 9ª planta del Huacalito. Todos los servicios que nosotros ofrecemos son gratuitos. Hay que registrarse. Y dice, tu opinión sobre este tema que la semana pasada generó una avalancha de comentarios. El Ministerio de Trabajo constantemente nos está avisando qué día se mueve, qué día no se mueve, qué día de los festivos, ¿no? El no laborable.
tú eres inspectora, tú conoces la realidad de los empleados, de los empleadores, y tú misma has dicho que eres empleadora. Sí. ¿Cómo ves tú esta discusión que se ha generado de que si el día de Duarte u otros días, si deberían moverse o dejarse fijos? Recuerden que anteriormente se dejaba en el día que pertenecía, el día de correspondía, fiesta, sí. exactamente. Pero creo que fue cuando el gobierno de Leonel, que se pasó para los lunes y eso, para hacer un fin de semana largo, para dinamizar la economía. O sea, yo lo veo bien, porque así las personas descansan y se activa la economía realmente. ¿Y afectaría a las empresas que se deje el día que es en el plano laboral o de producción? ¿Tú entiendes? No entiendo, no entiendo que no, entiendo que no. Porque como quiera el día de fiesta hay que darlo. Hay Sí, que dárselo pero al trabajador. ¿Y el recuerde, por puente? ejemplo, ahí, a propósito de eso, Día de Duarte era jueves. Sí, Ningún muchacho vaya a la escuela viernes. Usted puede estar seguro de eso. Hace el puente por ahí. Y muchos que inventarán cualquier excusa, qué sé yo, para curársela del trabajo, para coger ese fin de no, semana pero que completo. tenemos que ser Ahí se responsables rompe. como trabajadores, ¿verdad? Tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables para que no nos reporten en el Ministerio de Trabajo. como Ese es una el ideal. asistencia. Mire, Eunice, el día pasado se estuvo tratando el tema que tiene que ver con la doméstica, con el tema del uniforme, de que hay muchas que se la llevan a los clubes, se la llevan a otro lugar y están Supermercado. regiamente uniformadas. Y creo que se estaba abordando este tema de que no se le iba a exigir o se le aplicaba algún tipo de sanción, corríjame en ese tema ahí, a aquellos que utilizaran la doméstica con sus uniformes fuera de de su lar, de su área de trabajo, básicamente. La resolución no establece nada acerca de eso. Tendríamos Nada de que eso. esperar a ver si... Pero se estuvo debatiendo el día pasado ese tema. Sí, pero la resolución no lo establece. Y nosotros nos apegamos a lo que establece la resolución y a la legalidad de las cosas. Ya, porque no hay algo que refiera al tema del espacio de trabajo. O sea, que si tú me exiges un uniforme, sea dentro del espacio, a menos que mi trabajo sea como mensajero, ¿verdad? Y me obligue a estar fuera. Pero no hay alguna legislación o articulado o resolución que establezca que yo estoy obligado a utilizar el uniforme dentro del espacio de trabajo y que si salgo no me obliga. Con respecto a la doméstica, la resolución no dice nada. Ahora bien, el trabajo convencional, la ley establece que eso es una herramienta de trabajo. Bien. Y Ya. hablamos ahorita de espacios sanos de trabajo, de espacios seguros. A veces nos dan uniformes que van en cumplimiento con la normativa laboral en materia de higiene y seguridad. Vamos a salir un poco del tema de las domésticas. Puede ser que yo trabaje en una herrería y me den una bota que tiene una punta de hierro para que por si se cae algún instrumento, bueno, pues no me lesione el pie. Eso es una herramienta de trabajo y yo como trabajador estoy obligado a utilizar ese tipo de uniformes, o del zapato o la ropa. Puede ser también un chaleco reflectivo, una ropa que sea antillamas, por ejemplo. El tema es un poquito amplio. Ustedes también inspeccionan las construcciones, que tengan Sí, señor. todos los elementos adecuados para su protección, la seguridad de ese trabajador. Sí, señor. Nosotros tenemos el Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que está dirigido por el ingeniero Gustavo García. Se ha hecho una labor encomiable. Yo tengo 9 años trabajando en el ministerio, de hecho tengo aquí ya como unos 7 años trabajando en Santiago. Siempre le doy acompañamiento al departamento, si hacemos las orientaciones legales correspondientes, le dejamos las solicitudes mediante las actas de apercibimiento, que son unos avisos que le dice al empleador en qué usted debe de cumplir, amparado en qué ley, en qué artículo y los plazos que se le da. Por ejemplo, nosotros le exigimos a los empleadores que deben de tener sus comités de higiene y seguridad en el trabajo, sus programas, proporcionarle a los trabajadores sus EPP. ¿Han escuchado hablar de los EPP? ¿Qué es eso? Son los equipos de protección personal. Entonces, todas las empresas tienen procesos diferentes. No en todas las empresas se utiliza el mismo tipo de uniformes, por ejemplo, el mismo tipo de equipos de protección personal. Y nosotros trabajamos ese punto. En lo que respecta a construcción, sí hemos hecho muchos operativos, como nosotros le llamamos, verificando el uso de los arnés, de los chalecos reflectores, que se utiliza mucho en esa parte, los cascos protectores, las botas,
y si incumplen, pues procedemos y le levantamos las actas de ¿Y infracción. en qué proporción se cumple en Santiago aquí? Porque aquí hay mucho de eso. Tienen mucho trabajo los que trabajan en esa área aquí. ¿En qué medida se cumple? No te voy a decir que al 100% porque nada es perfecto, ¿verdad? Puede ser que hoy yo vaya a una construcción, esté todo bien, puede ser que mañana vaya a otra y no esté. Si nosotros les exhortamos a la población que cualquier incumplimiento de la norma que tenga su empleador, usted puede presentarse al Ministerio de Trabajo, un inspector así como yo, si es trabajador, le levanta la minuta y hace las investigaciones del lugar. En el caso de lo que es la higiene y la seguridad industrial, nosotros los inspectores nos hacemos acompañar de un técnico del Departamento de Higiene y Seguridad, nosotros nos complementamos, es más, nosotros hasta charla le hemos dado a los trabajadores de la construcción. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de participar con el ingeniero Gustavo García, dándole una charla de concientización a los trabajadores, porque aunque usted no lo crea, hay trabajadores que se niegan a utilizar los equipos, entonces eso es un problema. Sí, También, eso sí. sí. Buscando la comodidad. Como el tema básico era los empleados domésticos, yo vuelvo ahí, Eunice. Claro que sí. ¿Se le paga hora extra? En caso de que trabaje por encima de la jornada, sí. Y debe de aquellas pagarse. que son con dormida, que no terminan. Yo sé por dónde viene su pregunta porque sería difícil determinarla, Ajá. pero eso sería entre la trabajadora y el empleador determinar cuántas horas trabaja, porque la jornada máxima es de 44 horas a la semana. Que vienen siendo unas 8 horas diarias. Pero Unas eso 8 es horas complicado diarias. cuando usted Sí, vive ahí. es Sí, complicado. porque entonces ¿Eh? hay que se Sí. quedan ahí, hacen la cena. Hay que hacer la cena y después Entonces, que el empleador bañar al viejo. El empleador es que tiene que servirle a ella. Sí, es un poquito complicado. También con el descanso semanal. La ley establece que debe darle 36 horas corridas de descanso. Es un poco complicado. Ya si su trabajadora, bueno, pues le hace las exigencias correspondientes, pues usted se pone de acuerdo con ella. en ese Hay punto. muchas que son de otros pueblos y prefieren quedarse ahí, Sí. que ya eso es un gasto extra para la casa. Bueno, también. Ah, caramba, ¿verdad? Como que sí, como que esa resolución habrá que ir trabajándola. Hay con muchos el detallitos tiempo. como que quedan a la tiempo nos discreción. dirá, sí. Hay muchos Sí, detallitos sí, que sí. quedan a la discreción todavía, que no quedan del todo claros, porque Sí, ciertamente... pero ya tenemos claro lo que es el registro, ¿verdad? La inscripción del trabajador doméstico, el salario mínimo, sus descansos que deben de dársele, el registro de los contratos, ¿verdad? El respeto del derecho de las trabajadoras. ¿Qué se nos queda por decir? Yo Que creo sea que de no- relevancia para los televidentes que nos siguen dentro y fuera del país. Yo creo que no nos queda nada, simplemente pues exhortarle al cumplimiento de la norma laboral, así como nosotros le exhortamos a los empleadores convencionales, inscribir sus trabajadores a tiempo al Sistema Dominicano de la Seguridad Social, hacer los registros en el Ministerio de Trabajo y llamarnos a nosotros para cualquier cosa que necesiten. Estamos a su Muy orden. bien, muy bien. ¿Y cómo van los registros con los domésticos? Sabe que esa respuesta no se la tengo porque Ah, ayer muy entré, bien. ayer No, entré de yo sé. vacaciones, Está pero bien. le prometo. Tranquila, que yo lo entiendo perfectamente. Gracias a Eunice Suárez por haber estado con nosotros durante esta hora en el Café de Diario 55. Muchas dudas, muchas inquietudes despejadas. Hay un teléfono en el que se puede llamar para cualquier otra información que se quiera recabar. El 809-583-3900. Con el micrófono yo creo que se va a ir mejor. Es el 809-583-3900. Y también exhortarles que pueden dirigirse de manera presencial de 8 a 4 a la 9ª planta del Huacalito. Y los servicios son totalmente gratuitos. Gracias, Eunice Suárez, por haber estado con nosotros, inspectora local del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. A lo local, estamos en Santiago para aquellos que nos ven en otros pueblos o fuera de la República Dominicana. A ustedes la gracia por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que compone las mañanas del 55. Agradecemos la sintonía. Mañana después de la misa, aquí nos juntamos en otra entrega más. Feliz resto del día.